Felicito a los organizadores del 17 ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, reflexiones sobre educación y matemáticas que se realiza del 20 al 22 de julio del 2022. Es un evento virtual que permite difundir los avances de matemáticas en ciencias sociales entre los estudiantes y académicos interesados en este área de conocimiento. En esta ocasión les presentamos los resultados de nuestras investigaciones sobre los marcos referenciales y el desempeño académico de estudiantes de matemáticas en tiempos de pandemia. La presentamos Edith Ariza Gómez y Jorge Óscar Ruquet Alvarado, profesores investigadores del área de desarrollo de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco en la Ciudad de México. Las matemáticas constituyen un área de conocimiento que forma parte de las herramientas y técnicas de casi todas las disciplinas y áreas profesionales. Sin embargo, su aprendizaje y aplicación en la solución de problemas representa un alto grado de dificultad para una gran parte de estudiantes de ciencias sociales. Ya varios estudios nacionales e internacionales reportan que la mayoría de los estudiantes solo identifican algunos elementos teóricos y métodos de solución, pero no logran realizar una buena síntesis del conocimiento que redunde en un aprendizaje significativo. Actualmente continúa el bajo desempeño en matemáticas en los estudiantes y se ha presentado aún después de enseñar diferentes modalidades educativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje tanto virtual como presencial en tiempos de pandemia provocados por el COVID-19. Lo que se rescata de esta situación ha dado pie a provocar una reflexión en el ámbito educativo y social sobre los diferentes aspectos relacionados con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. El ambiente educativo es un sistema complejo que incluye diferentes niveles de análisis y, como señala Godino en sus investigaciones sobre la idoneidad didáctica en el 2002, están presentes diferentes dimensiones para su estudio. El modelo nos sirve para analizar la construcción de los marcos referenciales de matemáticas de los estudiantes. La elaboración se realiza a lo largo de su vida escolar y social e involucra tanto los elementos teóricos y prácticos del área de estudio que se ubican en la dimensión epistémica. Las habilidades cognitivas, afectivas y de comunicación e interacción orientan el desempeño y la motivación de los estudiantes durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Todos estos elementos están contextualizados por la dimensión ecológica del ámbito educativo. Como elementos metodológicos utilizamos el diseño instruccional para la elaboración del aula virtual de álgebra en la plataforma Envía de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco de la Ciudad de México, con el fin de observar la influencia que tienen los diversos elementos contextuales que intervienen en el desempeño de los estudiantes de álgebra. Se construye un ambiente de aprendizaje para orientar la elaboración de los marcos referenciales de matemáticas. Se aplicó un cuestionario diagnóstico a los estudiantes del tronco divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en los trimestres 20 y 21 de primavera que cursaban álgebra de manera virtual en la plataforma Envía. Las preguntas se integran para conocer el desempeño de los estudiantes relacionado con el perfil del entrevistado y las percepciones y actitudes hacia las matemáticas. El aula virtual forma parte de una colección de apoyos didácticos que hemos construido para dar una atención virtual e individual al estudiante de matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Contiene un motor de inferencia pedagógica y diferentes bases de conocimientos en donde se encuentra información sobre el área de estudio y diversas actividades para activar los conocimientos previos, para promover la reconstrucción de marcos referenciales y lograr un aprendizaje significativo de matemáticas.
El curso de matemáticas en el aula virtual se divide en las 11 semanas que dura el trimestre escolar y se reparte en unidades que se revisan de manera semanal. En cada semana se revisa un tema a profundidad con 5 actividades. Ya hemos probado la efectividad de centrarnos en la revisión y aplicación de un subtema específico en nuestros estudios previos del 2018. En la primera actividad se orienta al estudiante a la reconstrucción de sus marcos referenciales. Mediante un foro con preguntas orientadoras se promueve el recuerdo y la construcción de repositorios de información bien estructurados, con nombre asociado a su contenido y relacionados con el resto de los repositorios que se van a revisar durante el curso. En esta actividad también se promueve la búsqueda de información y la socialización del conocimiento entre sus compañeros de estudio que ya Pérez y Cordero en el 2017 señalan como una actividad fundamental para lograr un buen aprendizaje. Además, se promueven elementos de la dimensión mediacional al pedir a los estudiantes que busquen información pertinente y acotada en diferentes sitios electrónicos. También se utilizan elementos de la dimensión interaccional al solicitarles que realicen un diálogo comentando las participaciones de sus compañeros. La segunda actividad se orienta a la promoción de los niveles cognitivos y consiste en lectura de documentos o revisión de videos sobre el tema a tratar en cada semana. Con esto se promueven los procesos cognitivos de identificación y análisis. Después de la actividad de lectura, también se le pide al estudiante que resuma en un documento los elementos teóricos y prácticos revisados y que integre un formulario comentado para promover la síntesis del conocimiento. En estudios previos hemos encontrado que las actividades de síntesis ayudan a consolidar el aprendizaje. En la tercera actividad se le presentan ejemplos aplicados y se le pide al estudiante que elabore ejercicios similares y que incluya la solución e interpretación de los resultados. Esta actividad tiene la finalidad de orientar al estudiante a la solución de problemas reales y que aplique los elementos teóricos y prácticos necesarios y adecuados para lograrlo. Ya en sus estudios Morales y Landa, en el 2004, señalan como actividad adecuada para orientar el aprendizaje. Al cambiar algunos datos, el estudiante tiene que empezar a observar el espacio adecuado de valores posibles y su relación de cambio con el contexto y sus resultados. En la cuarta actividad se le aplica un examen teórico práctico al estudiante para evaluar el grado de avance. Cabe resaltar que como tiene 2 intentos, se le permite al estudiante que repase los elementos no aprendidos y que mejore su aprendizaje y evaluación en el segundo intento. En el momento de evaluación se produce cierta ansiedad en el estudiante que ayuda a la reconstrucción adecuada de marcos referenciales sólidos. Los resultados de la evaluación se producen justamente al finalizarla, lo que ayuda a que el estudiante reflexione sobre su conocimiento del tema, sus dudas y grado de avance, para que con la posibilidad de en un segundo intento pueda mejorar sus fallas y reafirmar su conocimiento. La quinta actividad tiene la finalidad de orientar la metacognición de los estudiantes para que sea una manera consciente y objetiva. Para lograrlo, se le pide la participación en un chat para indicar los elementos aprendidos, tanto teóricos como prácticos, y que analice también su forma de participar. En esta sección se promueve que el estudiante empiece a ensayar la metacognición de su aprendizaje, que incluye no solo los elementos teóricos y prácticos de matemáticas, sino sus actitudes y percepciones hacia las matemáticas que ya señala Iriarte en el 2011, que ayuda a mejorar su aprendizaje. Como resultados, presentamos los siguientes cuadros relacionados con el desempeño de los estudiantes.
En el cuadro 1 se relaciona la forma de trabajo y desempeño y se observa que los que tienen un desempeño alto, el 41.1%, resuelven mejor los problemas que se presentan en unidades pequeñas. El 66.7% indican que para comprender el tema lo analizan por sus subtemas y el 47.1% se sienten atraídos por un ambiente libre. Esta situación puede ser considerada como una característica negativa debido a la esencia propia de las matemáticas que demandan un pensamiento formal y exacto y un ambiente bien estructurado. El desempeño del estudiante es comparado con su capacidad o habilidad en aprender un tema de matemáticas visible a través del cuadro 2, considerando una característica negativa en matemáticas el aprender de memoria. Se observa que la mitad de ellos a veces lo practica y tienen un desempeño alto. El 56.9% dicen que al leer detectan con más facilidad las ideas principales, que puede ser considerada como una característica negativa para el estudio de las matemáticas y que se confirma ya que solo la mitad de ellos obtienen un desempeño alto. Finalmente, se observa que solo el 47.1% trabajan en la clase con métodos de estudio estructurados y son los que obtienen un desempeño alto. En lo que respecta a la motivación del estudiante para realizar una tarea académica que se muestra en el cuadro 3, consideramos como elementos intrínsecos el querer aprender el tema y la aplicación de conocimientos. Además, como elementos extrínsecos, la calificación y la dificultad del tema. Aquí consideramos la motivación intrínseca como positiva y es donde se observa un mejor desempeño del 54.9% de los estudiantes. Se observa que el 66% de ellos realizan sus tareas escolares en su casa y obtienen un desempeño alto. En cuanto a la forma de trabajo en matemáticas, el 47% prefiere trabajar solo. Esto desde las tendencias modernas lo evaluamos como una característica negativa, pues se plantea el trabajo en equipo como un elemento que propicia el aprendizaje por permitir compartir y socializar los conocimientos y estrategias de estudio de los estudiantes con sus compañeros. Con los informes disponibles que tienen que ver con profesores que imparten álgebra, específicamente señala Slovin desde el 1990 que en general se observa que los profesores de matemáticas, al igual que los profesores de otras áreas del conocimiento, parecen estar preocupados principalmente por la organización de su clase y por cumplir con el programa. Además, casi siempre se apegan al libro de texto, haciendo énfasis en explicaciones de alguno de los ejemplos dados y asignando luego diferentes ejercicios como tarea. También la mayoría de los profesores de matemáticas se consideran a sí mismos solamente como fuentes transmisoras de información y que si no realizan ellos mismos esta tarea frente al grupo, no se produce un buen aprendizaje. En nuestra investigación se analizan las características de los docentes de matemáticas que indican en el cuadro 4 y que es un buen reflejo de la experiencia previa de los estudiantes entrevistados para identificar algunos elementos que pueden incidir en el aprendizaje. Si bien la gran mayoría, cercana al 60%, obtienen un desempeño alto y reportan una experiencia buena y regular en su curso anterior, en el dominio del tema del docente, la forma de enseñanza y las dinámicas empleadas en el aula. En el cuadro 5 se muestra un alto desempeño cercano al 60% de los estudiantes relacionado con haber tenido una buena integración de conocimientos y buena y regular calificación en su curso previo de álgebra. En el cuadro 6 se observa que la mayoría de los estudiantes con desempeño alto es cercana al 60% e indican que el aprendizaje de las matemáticas se le facilita, le gustan y le entienden. En el cuadro 7 se observa que se asocia con el desempeño alto al estudiante
que se le facilita el aprendizaje, ya que el 20% entienden y el 37% le gustan las matemáticas. En el cuadro 8 se observa que entre las acciones realizadas para aprender matemáticas se encuentra hacer ejercicios, preguntas al docente, consulta a compañeros, elaboración de un resumen, consultar libros, realizar esquemas del tema, repasar luego de la clase, entre otras. Consideramos la cantidad de acciones realizadas para comparar con el desempeño y se tienen mejores desempeños en los estudiantes que realizan más de una de dichas acciones. Es necesario hacer notar que en forma individual los estudiantes solo realizan una actividad y a lo más realizan solamente 3 acciones orientadas para el aprendizaje de álgebra. Se debe trabajar en clase la diversidad y el incremento de este número de actividades. En el cuadro 9 se observa que las actividades consideradas individuales son las que predominan en la muestra, y esto ha ayudado al desempeño de la gran mayoría de los estudiantes, ya que el 68.7% de las mismas obtiene un desempeño alto. Como conclusiones, observamos que con el fin de promover el aprendizaje en los estudiantes, un factor importante es la motivación, y en el estudio se encontró que al iniciar el curso la mayoría están motivados por aprender, por conocer y por las matemáticas. Esto indica que es muy probable que el estudiante en el nivel universitario no requiera que existan elementos externos para motivarlo, porque uno de sus metas es aprender y conocer, pero en general el tema de matemáticas no fue uno de sus preferidos. Sin embargo, se tiene que mantener esta motivación inicial durante todo el curso. Otro aspecto relevante en la forma de aprender es que matemáticas se requiere que los estudiantes no solo observen y memoricen, sino que operen y experimenten con la información para que logren un aprendizaje significativo. Los estudiantes demandan aplicar el conocimiento en la solución de problemas reales. Como recomendaciones, señalamos que en todas las actividades de enseñanza y aprendizaje se deben de promover actividades cognitivas de identificación, análisis y síntesis, además de actitudes autodidactas y orientar la metacognición de los estudiantes. También trabajar y reorientar las malas percepciones y actitudes hacia las matemáticas y su aprendizaje. Es fundamental trabajar con todos estos elementos, ya que en la modalidad presencial como virtual se requieren estudiantes promotores de su propio aprendizaje, comprometidos, participativos y motivados por aprender. Finalmente, señalamos que para promover el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula y en la modalidad virtual, se debe contar con cursos y materiales de apoyo bien diseñados que incorporen todos los elementos asociados con el diseño instruccional. El papel del docente de matemáticas debe estar centrado en proporcionar la ayuda pedagógica adecuada a las características de cada estudiante, si es que se quiere acabar con el mito de que las matemáticas son un área de conocimiento exclusiva para solo unos cuantos, por lo que tenemos que dar una buena respuesta a las demandas sociales de educación y a la manera de implementarla. Muchas gracias por su atención. Les proporcionamos nuestros correos para su consulta, la cual atenderemos con mucho agrado.